¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Vamos a hacer 5 ejercicios que aliviarán tu dolor de espalda sí o sí, si los haces conmigo, si los haces despacito. Los vamos a ir haciendo, vamos a ir aprendiendo cosas, vamos a ir aprendiendo ejercicios, y si ahora mismo tienes dolor lumbar, te va a venir muy bien. Y para prevenir el dolor lumbar también te va a venir exquisitamente bien. El primer ejercicio, muy sencillo, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Un poquito de agua. Una respiración diafragmática. Quiero que os pongáis cómodos. Como ya veis aquí, mis amigas las toallas, hasta que mi cabeza esté cómoda y relajada. Este ejercicio es muy sencillo. Tenéis que conectar con la respiración. Vamos a hacer una respiración de 3 segundos por la nariz. 6 segundos por la boca. Es orientativa. El que quiera hacer 4 segundos por la nariz, o 5 por la nariz, y 7, 8, 9 por la boca, o incluso un poquito más abajo, lo puede hacer. Pero a la vez que cogemos aire por la nariz, vamos a llevar nuestra tripa hacia afuera. Ese movimiento. Lo estáis viendo perfectamente, ¿verdad? Estamos aquí. Mira. No estoy moviendo mi espalda, ¿de acuerdo? Estoy simplemente sacando la tripa. Entonces, ponemos la mano aquí como feedback para recibir nuestro diafragma. Cogemos aire. Nuestra mano va a acompañar en todo momento el movimiento. Cogemos aire, llevamos aire a la tripa. 2, 3, soplamos lentamente por la boca. Cogemos aire por la nariz. Recibimos nuestro diafragma, tripa afuera. Soplamos lentamente por la boca. Mientras vamos acompañando con la mano el gesto, ¿de acuerdo? Cogemos aire por la nariz. 2 y 3, soplamos lentamente. 2, 3, 4, 5, 6, llevando la mano hacia adentro. Recepcionamos nuestro diafragma que va arriba y fuera. 2 y 3, soplamos 6. Venga, seguimos cogiendo aire por la nariz. Tripa afuera, soplamos. Seguimos con la secuencia, chicos. Recordar, tripa afuera, que esto hace que la musculatura del transverso empiece a tonificarse, el diafragma empiece a bombear, y cuando bombeamos las vísceras con el movimiento diafragmático también conseguimos generar una descongestión de toda la zona lumbar, ¿de acuerdo? Entonces, por allí por donde pasa la sangre se genera un aumento de circulación. Ese aumento de circulación es un aumento de la desinflamación de la zona, cuando tenemos una zona congestionada. Entonces tenemos que acelerar nuestro metabolismo, y este primer ejercicio es uno de los mejores que os vienen. Venga, que nos quedan 2 minutitos. Cogemos aire por la nariz, tripa afuera, soplamos. Cogemos aire por la nariz, hinchamos bien la tripita, apretamos ahí bien fuera para que nuestro diafragma esté bien expandido. Soplamos con los labios fruncidos para que el aire no salga muy rápido y nos dé la posibilidad de mantener un flujo continuo y constante de aire. Cogemos aire por la nariz. 3 segundos aproximadamente, bajamos con la mano acompañando. 3, 4, 5, 6, 7. Cogemos aire por la nariz. 6 segundos aproximadamente. Esto lo podéis hacer de una manera muy intuitiva. No hace falta estar pensando en 3-6, pero al inicio os viene muy bien.
Cogemos aire por la nariz, tripa afuera, soplamos. Este ejercicio se puede hacer con una lumbalgia tanto aguda como crónica, como lo que sea. ¿Por qué? Porque es una activación muy suave de la musculatura del transverso y del diafragma, algo que nos va a venir muy bien. Si haces estas respiraciones y te duele muchísimo, por favor, no lo hagas. Ve al médico, medícate porque tienes una enzima que no te mereces. Entonces, por favor, cuando estamos con muchísimo dolor, hay que ir al médico y portarse bien. Recordar, estas respiraciones diafragmáticas se generan para crear un bombeo tanto arterial como muscular que va a empezar a aliviar nuestro dolor lumbar, ¿vale? Llevamos pues eso, 4 minutitos aproximadamente. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Ejercicio de báscula pélvica. Nuestra pelvis básicamente se mueve en una anteversión y en una retroversión, girando de esta manera, ¿vale? Girando de esta manera. Pom, 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 pom. Ahí, pom, pom. Ese es el movimiento de anteversión pélvica y retroversión pélvica. Bueno, pues vamos a ponernos tumbados boca arriba como estábamos y vamos a empezar a hacer inclinaciones suaves durante 4 minutos. Os las voy a explicar y las vais a ver sin ningún tipo de problema, porque es un ejercicio tremendamente sencillo. Dejamos aquí al señor Pollo, nos ponemos por aquí y vamos a ver. Mirad, algo muy sencillo, chicos. Quiero que lo hagáis conmigo. Venga, tumbaros en el suelo, poneros una toallita, poneros cómodo. Quiero que pongáis las manos en las caderas y lo que vais a hacer es este movimiento, ese movimiento. Mirar mis manos, cómo las muevo. Eso es lo que está haciendo mi cadera, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, no separar en ningún momento el glúteo del suelo, no, prohibido hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ser algo, a ver si así me agarro bien y lo veis bien, aquí, ahí, eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. La anteversión y la retroversión pélvica está más que estudiada porque nos ayuda a hacer una coordinación de movilidad lumbopélvica, como estoy diciendo, y reduce la rigidez lumbar, dando flexibilidad a la zona. Si damos flexibilidad a la zona, nos va a doler menos. Recordar, si llegamos a un punto y nos duele, vamos un poquito menos y vamos haciendo el ejercicio suave y relajado. Contando 1, 2, 3, 4, 5, retroversión pélvica, 1, 2, 3, 4, 5, anteversión pélvica. Sacamos el ombligo. Metemos el ombligo, 1, 2, 3, 4, 5, retroversión pélvica, retroversión pélvica, anteversión pélvica, culo de pollo, ¿de acuerdo? Retroversión pélvica, disculpar, 1, 2, 3, 4, 5. Venga, vamos moviendo en ante y en retro, despacito. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Respirando. Podemos ir acompañando un movimiento del otro, ¿de acuerdo? Pero hacer un poco el movimiento simétrico, ¿de acuerdo? No nos quedemos más tiempo en anteversión ni más tiempo en retroversión. Hacerlo con vaivén. Una inspiración suave por la nariz y una expiración suave por la boca va a hacer que nuestro parasimpático empiece a estimularse y genere más relajación, si cabe, en la zona lumbar. Estamos generando ahora mismo una movilidad lumbopélvica que nos viene tremendamente bien, ¿de acuerdo? No levantéis, ¿ves? Ahí me he ido porque quiero gesticular mucho para que vosotros lo veáis y me he ido un poquito del movimiento. Eso es. No os aceleréis, que a mí me da siempre a empezar a hacer los ejercicios y me voy un poquito arriba y me pongo a hacerlo rápido. Hay que hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Rodillas y tobillos bien apoyados a la altura de los hombros, ¿de acuerdo? Podéis poner las manos a ambos lados para dar una estabilidad o directamente las manos encima del abdomen, ¿de acuerdo? Controlando. Si sois capaces de respirar tranquilamente, os va a ayudar porque vais a activar a nivel parasimpático, ¿de acuerdo? Todo vuestro estado de relajación, por decirlo de alguna manera.
Bueno, básicamente esto tiene siempre una valencia científica, ¿de acuerdo? Esta vez lo he cogido de un estudio del 2012 también, donde habla de cómo la movilidad tolerada, quiere decir sin dolor, genera un alivio de los síntomas de una lumbalgia, de un dolor lumbar. No sé si lo sabéis, pero si tu pelvis se mueve bien, tu lumbar sufre menos. ¿De acuerdo? Entonces, muévela con cuidado, verás cómo vas a conseguir que ese dolor lumbar mengue o no aparezca. Es muy, muy, muy importante, ¿vale? Venga, seguimos moviéndola un poquito más. Yo sigo haciendo el ejercicio con vosotros a la hora que lo vais moviendo y vamos terminando porque vamos a pasar al siguiente ejercicio. Los 4 minutos rondarían cada ejercicio que estamos haciendo. Báscula pélvica en anteversión y en retroversión, ¿de acuerdo? Para generar un aumento de la movilidad lumbar que nos va a dar super poderes para quitarnos ese dolor lumbar que nos puede acontecer a todos en algún momento de nuestra vida. Entonces, como os digo, chicos, es muy, muy, muy importante quedarse con estos ejercicios. Si tenéis dudas las vamos a ir resolviendo y hacerlo a diario despacito. Antes de empezar los ejercicios que podéis hacer, bueno, pues si queréis con una cremita de calidad, os podéis dar un masajito en la zona donde más os duele, preparando un poco la zona, ¿de acuerdo? ¿Que te duele este ladito de aquí? Pues te das un poquito de masaje durante 3 minutitos en la zona. Yo estoy un poco tocado de las lumbares. El otro día estuve ahí haciendo un poco de cortando el césped y la verdad es que me molestaron un poquito las lumbares. Entonces, un masajito durante 3-5 minutos con una crema os puede venir requete bien, ¿vale? Entonces, ese truquito ya lo dejo ahí también, aplicar incluso un poquito de calor antes de los ejercicios. Vamos con el tercer ejercicio. Recuerda suscribirte y darle al like, por favor. Y si conoces a alguien que le duele la lumbar, envíale este vídeo, pero ya, le das ahí a compartir, pum, se lo envías y dices, oye, que te están haciendo un directo aquí ahora mismo para ti. Tercer ejercicio, como digo, se hace todo sin dolor. Este ejercicio se llama el perro pájaro, o el big dog, que se llama, ¿no? Entonces, consiste básicamente en hacer una activación en cuadrupedia. ¿Qué es la cuadrupedia? Pues aquí estáis viendo la cuadrupedia. Vamos a poner las manos a la altura de los hombros, las rodillas a la altura de la cabeza. Y aquí vamos a hacer, lo primero, vamos a ir de menos a más, realizando un movimiento de levantando la mano derecha y la pierna izquierda, contralateral, la mano izquierda y la pierna derecha. Y eso lo que nos va a dar es una estabilidad de core muy, muy, muy importante que va a generar que la zona se ponga fuerte y se estabilice la lumbar. Recordad, si hay dolor haciendo esto, no nos podemos poner a hacer este ejercicio, habría que dejarlo para mañana, pero hay que intentar hacerlo a diario, ¿de acuerdo? A diario. Venga, vamos a poner el tiempo, vamos a arrancar nuestros 4 minutos de ejercicio, vamos a ello. Consiste en algo tan sencillo con comenzar muy despacito, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Muy poquito al principio, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a ir levantándonos, encontrando nuestro equilibrio, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta donde podamos. Una cosa que quiero que entendáis, ¿de acuerdo? No es mejor estar más recto si uno no controla y tiene equilibrio. Quiero decir, si tú para ponerte recto coges, te pones aquí y empiezas a girar así hacia los lados, no me viene bien, ¿vale? Por eso subir hasta donde tengáis equilibrio. Yo estoy subiendo hasta donde tengo equilibrio. No quiero subir más para no complicarlo. Siempre el torso tiene que estar paralelo al suelo. No me vale coger aquí y girarme hacia acá o girarme hacia acá. Tenemos que estar totalmente paralelos al suelo. Que sea una plancha frente a una plancha al suelo. Eso es. Yo que estoy hablando es complicado llevar la respiración, pero todos vosotros deberíais de llevar una respiración pausada y relajada. Venga, llevamos ahora mismo un minutito de trabajo. Si os cansáis, tan sencillo como parar, ¿vale? Y relajaros. De hecho, a mitad del ejercicio voy a hacer una postura para coger aire, ¿vale? Y seguir el ejercicio. Venga, seguimos trabajando. Eso es. Venga, chicos, animaros a hacerlo, va.
Mucho, 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 mucho ánimo. Dato curioso que tengo aquí apuntado. ¡Ay, que me caigo! El multífido es un pequeño gran músculo, olvidado, y es la clave de la prevención, ¿de acuerdo?, de los dolores lumbares. El multífido es un músculo que va por toda nuestra columna y hace que, bueno, pues estemos erguidos, estemos rectos y nuestra columna no se desmorone. Y aquí lo estamos activando, ¿de acuerdo? También musculatura del core. Eso es, y están trabajando hombros y cadera. Es que es un ejercicio muy, muy completo. Algunos lo llaman el Superman, otros le llaman el perro pájaro. A mí me gusta llamarlo básicamente Superman, pero bueno, me ha parecido idóneo ir cambiando un poco los nombres de los ejercicios que ya sabéis que me gustan, ¿de acuerdo? Eso es. Vale, ahora que llevamos unos 2 minutos, si os habéis cansado, os recomiendo lo siguiente. Apoyar los codos, relajaditos, sentaros sobre vuestros talones, veniros un poco adelante. Sentaros sobre vuestros talones, relajados un poquito y os venís adelante. Así lo que hacéis es descansar un poquito y hacer un autoestiramiento que hace que se descompriman las lumbares, ¿vale? Muy interesante. Venga, seguimos con esos 2 minutos más de trabajo, subiendo bien arriba, intentando llegar con la pierna lo más lejos que podamos y la mano lo más lejos que podamos, subiéndolo siempre que haya equilibrio. Si no hay equilibrio, no subáis tanto, quedaros simplemente haciendo este gesto de ejercicio, ¿vale? Simplemente con esto nos valdría en los primeros días. Luego ya podríamos ir subiendo en función de que tengamos más equilibrio. Con cariño, con respeto, trataros bien, chicos, que esto llega solo, ¿vale? Este ejercicio, como digo, mejora el control muscular de los multífidos, y los multífidos son músculos muy importantes para tener equilibrio en la lumbar. Eso es. Venga, que nos queda muy poquito, 10 segunditos y terminamos. No vayáis rápido, prohibido hacer movimientos balísticos y volver rápido, sino que hay que ir lento a la subida y lento a la bajada. Vamos. Y vamos con la última. Muy bien, chicos, espero que os esté gustando. Esta rutina hay que hacerla a diario. Seguimos con otro ejercicio, que es elevación de pelvis, que es el puente glúteo, el gran olvidado. Si el glúteo no funciona bien, la nalgota no funciona bien, la lumbar no va a ir bien. Y el glúteo siempre tiene que estar bien trabajado. Entonces vamos a hacer puentes glúteos con respiraciones trabajando, soplando arriba, 6-7 segundos. Y en la inspiración vamos a estar relajados abajo. Muy, muy, muy importante. Como digo, si el glúteo no trabaja, tu espalda sobrecarga al canto, vamos. El trabajo del glúteo mayor distribuye la carga lumbar y mejora la postura. Pues claro, si tenemos un buen glúteo, pues la lumbar trabaja menos, por supuesto. Mirad, chicos, vamos a poner los pies a la altura de los hombros, una flexión, apoyando los pies en el suelo. Despacito, vamos a reiniciar nuestro timer. Y vamos a hacerlo durante unos 5 minutos aproximadamente. Si haces 4, perfecto. Si haces 5 o 6, perfecto. Si cuando ya vayas mejor quieres hacer más, también perfecto. Pero siempre sin dolor y sin cansarse en extremo, ¿de acuerdo? Venga, vamos con ello. Pies a la altura de los hombros, flexionado, apoyando los pies en el suelo. Las manos acompañan a los dos lados, estabilizando. Cogemos aire por la nariz 3 segundos. Soplamos arriba. 6 segundos. Bajamos lentamente, 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 lentamente. Nos podemos ir un poquito a anteversión pélvica, retroversión pélvica, sublimos como una tabla, apretando el glúteo. Mucha gente hace este ejercicio, lo hace y no es consciente de que si tú hablas con tu músculo, tú le dices al músculo, ponte fuerte, y haces fuerza en ese músculo, es como realmente se trabaja. ¿De acuerdo? No solo adopto la pose, que sí que es cierto que le haces trabajar, pero lo que hay que hacer es hacerle trabajar mentalmente, meterte, pensar en él y hablar con él. Hacemos un poquito de anteversión pélvica aquí y seguir la respiración que os he comentado, que os va a ayudar a llevar el tiempo del ejercicio. Si alguno le pide un poquito de estabilidad, abrir piernas, pero no os separéis de lo que es la estabilidad de los hombros, porque así lo que vais a conseguir es tener buen equilibrio, ¿de acuerdo? Si cerráis mucho o abrís mucho, vais a tener pérdida de equilibrio cuando subís. Vamos un poquito de anteversión pélvica, ombligo hacia afuera, y ahora lo metemos, apretamos abdominal, apretamos glúteo,
Y vamos soplando. Unos 6. Eso es. Cogemos aire. Ombligo hacia afuera. Ahí lo veis. Despacio, con cariño, vamos bajando despacito, 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 porque como alguno de vosotros tendrá dolor, lo que no podemos hacer es un movimiento brusco a la subida y un movimiento brusco a la bajada, sino que tendremos que subir lentamente, soplar lentamente, 2, 3, 4, 5, 6, y bajar lentamente, lentamente, lentamente. Siempre que hacemos estos ejercicios nos evadimos y empezamos a pensar, bueno, ¿y qué tengo que cocinar hoy? ¿Y qué tengo que hacer mañana? ¿Y qué tal? No, por favor, meteros en el ejercicio. Pensar en que tenéis el glúteo, tenéis que hacer una contracción, apretar, 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 cuando estáis ahí arriba, apretarlo con fuerza, que no haya dolor, que haya un buen movimiento y una buena respiración. Así es como conseguís hacer trabajar el cuerpo, así es como conseguís hacer una buena estabilización, un buen tono glúteo que va a ayudar a que vuestra lumbar no sufra tanto. Cogemos aire por la nariz 3 segundos, soplamos 6 segundos arriba, eso es, y vamos bajando lentamente, 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 pegando cada vértebra despacito al suelo, despegándola lentamente y subiendo lentamente. Cogemos aire 3 segundos, soplamos, fuerte glúteo, fuerte abdominal, manos a los lados, despacito, que cada uno suba lo que pueda, ¿de acuerdo? Si cuando subes arriba del todo se genera dolor, quédate un poquito por debajo. Simplemente sería levantar hasta aquí contrayendo lo que pueda ser glúteo sin ponerte rectísimo del todo y llegando hasta aquí, ¿de acuerdo? Esas posiciones extremas no nos vienen bien si nuestra lumbalgia está en estadio agudo, subagudo, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo muy despacito. Como digo también, estas cosas ayudan a prevenir los dolores lumbares. Vamos con la última, cogemos aire, soplamos 6 arriba, vamos bajando despacito. ¡Qué bien! Mira, 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 para levantarte cuando uno tiene dolor de espalda, mirad, cojo aquí y con esta pego una patada hacia arriba, ¡pop! Y te levantas, y así trabaja menos tu abdominal. Habría que levantarse el lateral, pero si te vas a levantar del suelo o de la cama, tirando con el golpe de rodilla te ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, vamos a hacer ahora una cosa que va a ser un ejercicio que se llama la postura del niño, y la vamos a ir alternando con la postura de la cobra. Aquí ya es movilidad pura con estiramiento. Entonces, es una postura que tenéis que aceptar, que tenéis que tolerar, si no, quedaros por debajo del dolor. Muy importante, no puede doler. Puede molestar un poquito, pero no puede doler. Está comprobado científicamente que la movilidad temprana en patologías de lumbalgias ciáticas, lumbociáticas, ayuda a disminuir los síntomas. Así que poneros con ello. Este ejercicio está testado también científicamente, ¿de acuerdo? Y nos habla que vamos a quitar todo el problema a nivel lumbosacro, ganando movilidad en una flexión y en una extensión lumbar, ¿de acuerdo? Entonces, nos habla de que la musculatura paravertebral nos va a ayudar también a movilizar y a tener mayor propiocepción. Venga, mirad qué sencillo, nos ponemos en cuadrupedia, posición que ya todos conocéis, las rodillas a la altura de las caderas, abiertas, nada de estar juntas, y las manos a la altura de los hombros. Y ahora lo que vamos a hacer es, nos sentamos sobre nuestros talones, muy despacito, ¿de acuerdo? Ahí. Y vamos a llegar adelante las manos. Y aquí vamos a poner el tiempo, y aquí vamos a externos durante 30 segundos, un minutito, y vamos a contar lentamente. Mientras respiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy importante, cogemos aire por la nariz. Y lo dejamos salir. Si somos capaces de llegar con las manos un poquito más hacia adelante, mejor. Vamos por 15, 16, 17, 18, 19,
20. Aquí lo que estamos haciendo es estirar bien la columna y estamos estimulando la separación entre las vértebras, estirando también toda la cadena, ¿de acuerdo? Posterior. Venga. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cuando hemos hecho unos 30 segundos, podríamos quedarnos en esta postura tranquilamente un minuto muy relajados. Vamos a empezar a incorporarnos lentamente. Eso es. Y vamos a pasar a la posición de la cobra. Algo tan sencillo como esto. Apoyamos los antebrazos, apoyamos la pelvis y nos quedamos mirando al frente. Muy importante no dejar la cabeza abajo, sino poner la cabeza mirando hacia arriba. Así lo que estamos haciendo es estiramiento de toda la cadena anterior, ¿de acuerdo? De todos los rectos, que muchas veces tenemos un problema de tensión en el recto y los rectos abdominales y hace que haya problemas lumbares. Aquí vamos a estar también unos 30 segundos. Ahora mismo vamos por 30 segundos, 1:30, aproximadamente el primer ejercicio entre lo que he hablado y la primera posición. Nos quedamos aquí respirando, cogemos aire por nariz. Y algo tan sencillo como mirar un poco a la derecha o mirar un poco hacia la izquierda, vais a ver cómo hay más tensión en un lado que en otro. Entonces os recomiendo que vayáis buscando esas tensiones por lo menos para conocerlas, ¿de acuerdo? Y cuando sigamos haciendo ahora el ejercicio, podáis hacer más estiramiento en aquella zona que lo merezca más. Ya llevamos un medio minuto en esta posición, nos vamos a apoyar otra vez sobre las rodillas, eso es. Vamos a sentarnos sobre nuestras rodillas y vamos a pasar otra vez a la posición del niño, ¿no? Que se llama, bueno, yo lo llamo el gato camello, aquí lo estamos llamando básicamente la postura del niño de yoga, ¿de acuerdo? Entonces dejamos caer las manos hacia adelante, nos sentamos. Quien tenga mucha tripa, el otro día me decía una embarazada y un paciente que tiene también mucha tripa, no puedo hacer esto, abrir las piernas donde vais a poder acomodar la tripita. Vais a llevar las manos adelante y, como os digo, vais a ir trabajando vuestra respiración, ¿vale? Venga, vamos. Cogemos aire. Muy importante, cuando soltéis el aire, desplomaros sobre el ejercicio. Vais a notar a veces presión en las caderas, presión en la zona lumbar, pero eso es que la estáis liberando, ¿de acuerdo? Entonces es muy, muy interesante quedarse y cuando echamos el aire, desplomaros, relajaros, aumentar un poquito la tensión. Así activáis todo lo que es la estructura, bueno, todo el sistema parasimpático y os podréis relajar y vuestra musculatura se relajará. Venga, 10 segundos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez que hemos hecho esto, nos vamos a ir a una posición de la cobra un poco más demandante. En vez de apoyar nuestros antebrazos, lo que vamos a hacer es apoyar nuestras manos, ¿de acuerdo? Cuanto más juntemos nuestras manos al torso, más vamos a demandar, pero es muy importante no separar la pelvis de lo que es el suelo. Entonces, manos ahí un poquito ahí adelante. Eso es, respiramos. Muy importante en esta posición no dejar caer la cabeza hacia adelante, porque lo que vamos a conseguir es bueno, no vamos a conseguir absolutamente nada. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar hacia adelante, despacito, relajados, cogiendo aire por la nariz y exhalando. Venga, relajaros, ya sabéis cómo va el ejercicio. Nos queda la última posición. Eso es. Bajamos un poquito, repetimos la posición inicial. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y por último nos vamos a la posición otra vez de la cobra, antebrazos apoyados. Ya estamos haciendo un estiramiento anterior, no muy potente, pero bueno, muchas veces tenemos que ir de menos a más, ¿vale? Aquí, relajados, tranquilitos, mirando al frente. Es una posición en la que llevamos a extensión, le estamos ganando movilidad en extensión a la lumbar,
muy despacito y muy a gusto tenemos que estar, ¿de acuerdo? Respirando, sintonizando. Que nos molesta mucho, podemos echar coditos hacia adelante, donde ganamos menos extensión lumbar, y si estamos bien, pues coditos bien atrás, antebrazos apoyados y respirando. Eso es. Cuando llevemos unos 30 segundos, recordad que estas posiciones podéis hacer un minuto, 30 y 30, podéis ir variando. Habremos terminado estos 5 ejercicios que os he propuesto para aliviar el dolor lumbar. Yo estoy seguro que esto tú lo haces a diario y tu dolor lumbar ya no es el que era. Ya va bajando, va menguando, se va enterando. Y cuando lleves así una semanita, 10 días, te vas a enterar de lo que vale un peine, porque vas a estar muchísimo mejor. Aún así, si perdura o tu dolor es muy fuerte, por favor, acudir al médico. Yo solo os doy ideas como fisioterapeuta, ejercicios que pauto en mi clínica todos los días, en Fisiolutio, nuestros 3 centros en Madrid, donde doy estos ejercicios y le explico a la gente que si no puede con ellos, por favor, no se hagan daño. Que poco a poco, masajito, calor, ejercicios, y poco a poco se va traduciendo en estar mejor. Hasta la curación y más allá. Adiós, adiós. Vámonos, señor Pollo. Gracias, chicos.